Hola, soy la maestra María Guadalupe Castillo Arteaga, de Escuela Preparatoria número 4 de nuestra universidad. El día de hoy les traigo el tema configuración electrónica de SPIN. Espero que les sirva mucho este material para aprenderlo. En primer lugar, este tema pertenece a la asignatura Compuestos Químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible, que se imparte en el segundo semestre de nuestro bachillerato del modelo educativo 2019. Es parte del bloque 1 en el tema configuraciones electrónicas. Como nuestro modelo se basa en el desarrollo de competencias, pretendemos desarrollar la de comunicación. En el atributo expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. Comencemos. Primero hay que recordar que cuando se estudia el átomo, específicamente en el modelo mecánico cuántico, se deduce las configuraciones electrónicas. Y estas configuraciones electrónicas son de varios tipos. Existe la normal, la de spin, que hoy estudiaremos, la de kernel y la de Lewis. Recordando que, entre otras acepciones, spin hace referencia al giro que tiene el electrón sobre su propio eje. Este modelo mecánico cuántico asume al átomo como una partícula formada por un núcleo y alrededor de él una nube electrónica. Les he dejado aquí una imagen que es hasta ahorita la más cercana a lo que realmente sería el átomo, un núcleo y una nube tenue de electrones. Esa nube electrónica está formada de niveles, los cuales a su vez están formados de subniveles, y estos están formados por orbitales. En la configuración que hoy estudiaremos es donde más se pueden detectar estos tres niveles. Nuestra base tiene que ser la configuración electrónica normal, que para el caso específico del hidrógeno, cuyo número atómico es 1, solamente es 1s1, pero no son solo letras y números. El primer 1 indica el nivel en el que está el electrón. La letra S indica el subnivel. Y el superíndice 1 indica el único electrón que tiene nuestro átomo alrededor de su núcleo. Es importante considerar que toda configuración normal y las demás se basan en el llamado diagrama de diagonales, que les he dejado aquí también presente, y que nuestros subniveles responden a una cantidad máxima para retener electrones. A S le caben 2, a P le caben 6, a D le caben 10 electrones y a F le caben 14. Estas son las cosas que tenemos que recordar para echar a andar nuestro procedimiento de la configuración electrónica de spin. Iniciemos. La configuración de spin nos va a representar a los orbitales mediante guiones o rayas y a los electrones mediante flechas que van a ir dirigidas hacia arriba o dirigidas hacia abajo, haciendo alusión al giro positivo del electrón o bien al giro negativo que puede tener. De manera tal que si yo escribo un guión o raya, es mi orbital, pero tengo que indicar a qué nivel y a qué subnivel pertenece y cuántos electrones va a contener ahí. Estas configuraciones electrónicas responden a tres principios fundamentales, que son la regla de Aufbau o edificación progresiva, el principio de exclusión de Pauli y la llamada regla de Hund. Es necesario que recordemos un poquito estos principios. La regla de Aufbau dice que cada nuevo electrón añadido entrará en el orbital disponible de mínima energía. En resumen, es que debemos de respetar el diagrama de diagonales para ir llenando los diferentes niveles y subniveles con nuestros electrones. De manera que toda configuración empezará con 1s, enseguida será 2s, enseguida 2p, 3s, 3p, 4s, etcétera, que es el orden que deriva de estas diagonales. Así,
el hidrógeno de número atómico 1, dibujaremos su orbital mediante una raya. Ese orbital pertenece a nivel 1, subnivel S, y ahí colocaremos el único electrón que tiene. Esto es la configuración de spin. El helio, que ya tiene número atómico 2, entonces tendrá un electrón con giro positivo y el segundo con giro negativo. Para el litio, que son 3 electrones, aparte del orbital 1s, estaremos ocupando 2s, en donde irá el tercer electrón. El berilio de número atómico 4 ocupará el orbital 1s y el orbital 2s, cada uno con los 2 electrones correspondientes. Entonces, en eso consiste la regla de Auer. Analicemos el principio de exclusión de Pauli. Este principio menciona que en un orbital puede haber máximo 2 electrones con espines opuestos. Esto significa que en mis guiones o rayas voy a poder escribir una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Nunca 3 flechas, nunca 2 flechas hacia arriba, nunca 2 flechas hacia abajo. Siempre 2 electrones y con espines opuestos. En este punto es importante considerar que el subnivel S al que le caben 2 electrones solo va a ocupar un orbital, porque ahí puedo llenarlo o colocar los 2 electrones que tengo. Pero el subnivel P al que le caben 6 electrones ocupará 3 orbitales, para que en cada orbital vayan los 2 que me permite el principio de exclusión de Pauli y completar los 6 que caben ahí. De este modo, el subnivel D va a ocupar 5 orbitales y el subnivel F va a ocupar 7. Finalmente, la regla de Hund nos indica, en un mismo subnivel, los primeros electrones ocupan orbitales separados y tienen espines paralelos. Desde el hidrógeno hasta el berilio ya los analizamos, pero si tuviésemos que hacer la configuración del boro, es necesario llegar al subnivel 2p. Como vimos antes, este requiere de 3 orbitales. Entonces, el quinto electrón irá en ese primer orbital. Pero ya cuando el carbono, que tiene un electrón más, nuestro electrón adicional tendremos que colocarlo en diferente orbital y dirigido también hacia arriba para cumplir el hecho de tener spin paralelo. En el nitrógeno, que se agrega uno más, el electrón 7 irá en el tercer orbital y con spin paralelo para cumplir la regla de Hund. En el caso del oxígeno, que tiene número atómico 8, nuestro octavo electrón nos va a permitir ir formando ya los pares en los diferentes orbitales. En este caso, solo en el primero. Ya lo voy a poder introducir, pero con spin negativo. Para el flúor, que ya son 9, el noveno electrón logrará aparear en el segundo orbital al electrón que ya estaba ahí. Y de esta manera se cumple la regla de Hund. En esta imagen te estoy dejando otros ejemplos de cómo sería, por ejemplo, para el sodio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s es edificación progresiva. Que vayan 2 electrones con espines opuestos es principio de exclusión de Pauli. Y aunque en el sodio y en el calcio no se utiliza la regla de Hund, en el de hierro sí, porque como tenemos que ocupar 5 orbitales para el subnivel 3D, hasta aquí llevaríamos 20 electrones. En 4s se cumplen 20 electrones de los 26 que tenemos que acomodar. De manera tal que el electrón 21 iría en el primer orbital, el electrón 22 en el segundo orbital, el electrón 23 en el tercer orbital, el electrón 24 en el siguiente, 25 en el siguiente, y el último nos va a permitir formar el par del primer orbital. Espero que esté siendo entendible cómo debes de llenar
tus orbitales, niveles y subniveles en la configuración electrónica de spin o flechas. Tú dispones de tu tabla periódica y puedes resolver cuantos ejercicios quieras con los elementos que ahí hay. Son 118 elementos, puedes elegir cualquiera de ellos y con su número atómico construir tu configuración de spin, sin olvidar el poder cumplir con la regla de edificación progresiva, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. Te invito a que construyamos juntos la configuración electrónica de spin de uno o dos elementos. Muy bien, vamos a construir juntos uno o dos elementos. Trabajaremos con el azufre. Este elemento tiene número atómico 16. Por edificación progresiva, tengo que poner al orbital 1s, luego al orbital 2s, luego al orbital 2p, es decir, me voy en el orden correspondiente. Por principio de exclusión de Pauli, en el primer orbital puedo colocar solo 2 electrones, en el segundo otros 2, y en el tercero ahí me caben 6 electrones en los diferentes 3 orbitales. Llevamos un total de 10 de los 16 que debemos de colocar. Después de 2p sigue 3s. Ahí podemos colocar 2 electrones. Llevamos 12. Y después de 3s va el subnivel 3p, que también va a tener 3 orbitales. Llevamos 2 electrones de los 16. Electrón 13, electrón 14, electrón 15, y el electrón 16 me va a poder ayudar a aparear en el primer orbital. Y esto es la configuración electrónica del azufre. Espero te sea útil. Muy bien, vamos a construir juntos la configuración electrónica de spin para un elemento. Comenzaremos o trabajaremos con el elemento azufre, que tiene número atómico 16. Por edificación progresiva debemos de comenzar con el orbital 1s, enseguida el orbital 2s, enseguida el orbital 2p o subnivel 2p, que debe de estar conformado de 3 orbitales, y así sucesivamente. Por principio de exclusión de Pauli, al primer orbital le voy a poder colocar 2 electrones, al segundo orbital otros 2. Recuerden que deben de llevar espines opuestos. En el caso de 2p, voy a poder colocar 6 electrones, que ahorita los pongo continuos, ya que se van a llenar todos, puesto que aquí tenemos 10 electrones de los 16 que hay que acomodar. Después de 2p sigue el orbital 3s. Ahí podemos colocar también 2 electrones. Y después de 3s corresponde el subnivel 3p, que también va a estar formado de 3 orbitales. Llevamos 2 electrones de los 16. Aquí coloco al electrón 13, electrón 14, electrón 15, y el electrón 16 me va a permitir aparear en el primer orbital. Esto es la configuración electrónica de spin para nuestro elemento azufre. No es tan difícil, ¿cierto? Espero te sea útil. Seguramente estarás pensando que, ¿de qué sirve todo esto? Quiero concluir este video platicándote sobre la aplicación de la configuración de spin en la vida real. Varias propiedades de los elementos se pueden explicar mediante este tipo de configuración. Entre ellas, una muy particular que se refiere a si los materiales o elementos son diamagnéticos o paramagnéticos. ¿Qué significa eso? Con seguridad sé que habrás visto que hay algunos materiales que son atraídos por un imán, pero algunos otros no. La capacidad o propiedad de algunos para ser atraídos
se debe a su configuración electrónica de spin. Un material paramagnético se caracteriza porque en sus orbitales quedaron electrones desapareados y entonces va a poder ser atraído por un imán. Mientras que un material diamagnético tiene todos sus electrones apareados y el imán no va a poder ejercer alguna fuerza de atracción en él. Interesante, ¿no? Te comparto algunas bibliografías en donde puedes encontrar a profundidad este tema, así como algunos links que hacen alusión a las imágenes que utilicé en esta presentación y que tienen que ver con nuestro tema. Espero el video te haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.